Buenas noches, estimadas amigas y amigos. Esta noche tenemos el honor y la enorme satisfacción de presentar el libro de Armando Bartra, Goethe y el Despojo, los costos del progreso, el sur, la incertidumbre, los demonios. Son los presentadores del libro Héctor Díaz Polanco, Elisa Ramírez y Carlos San Juan, además de, por supuesto, las palabras que escucharemos del autor al final de la presentación. Este libro realmente no hubiera querido presentarlo antes, pero tiene una gran ventaja, que este libro va a ser actual por mucho tiempo, porque la etapa del capitalismo a la que se refiere el libro y el debate sobre el concepto lineal del progreso y el concepto teleológico de la historia es un debate de una actualidad enorme y lo va a seguir siendo por un buen tiempo. Y aquí hay una contribución muy importante, muy honesta, intelectualmente y muy refinada desde el punto de vista intelectual sobre esta cuestión. Como siempre, Armando aterriza la filosofía en asuntos muy terrenales y que tienen mucho que ver con nuestra vida diaria y nuestros proyectos liberadores. Entonces, pues verdaderamente es un privilegio leer el libro. Lamento que no haya habido más ejemplares por problemas administrativos de los editores, pero me estaba diciendo Armando que el libro está en Gandhi. Y además de eso, el libro también se puede adquirir en la UAM Xochimilco, está ahí en el departamento editorial y se puede solicitar allí también. En realidad es un libro indispensable. Yo creo que además se disfruta extraordinariamente de su lectura, muy fácil de leer, a pesar de que trata temas de mucho calado, pero está hecho con la pluma esa que tiene Armando, privilegiada. Y pues es un libro de esos que uno solo lee con enorme placer. De modo que yo les recomiendo a todos los que no han podido tener acceso al libro que traten de tenerlo, aprovechando que todavía está en librería y que todavía también está la posibilidad de adquirirlo en la UAM. Un libro polémico también, como es su autor, y eso también le echa salsa al arroz y da una ganas de comerse. En realidad, yo lo leí con una enorme fruición y aparte confieso que no tenía yo idea de la importancia de él en este debate sobre el progreso y además de eso la evolución que se va dando en Goethe desde un primer periodo de certeza hasta uno final de incertidumbre. Y muy interesante, por ejemplo, un vuelo que hace Armando sobre la postura de Hegel y de Freud en relación con estos temas. También de muchos otros autores contemporáneos de esa época. Pero este es particularmente muy interesante y es muy ilustrativo. Yo se lo agradezco mucho a Armando y solamente le ofrezco
disculpa por no haber programado antes la presentación del libro. Tiene la palabra Héctor Castro. Muchas gracias. Estaba yo escuchándote de repente. La palabra. Gracias por su presencia. Buenas tardes a todos. Es una ocasión muy especial para mí porque se conjugan muchas cosas en este libro. Por supuesto es un placer presentar un libro de una persona tan apreciada por todos nosotros, compañero, colega, camarada, Armando Bartra. Pero en segundo lugar, por la naturaleza del libro, por su actualidad. Es un libro extraordinariamente bien hecho. Es yo lo digo sin exageración, es una pequeña joya. Yo lo leí en realidad hace un buen tiempo, en unas vacaciones, y luego que regresé de las vacaciones estuve muy pesado porque a todo el que me encontraba lo asediaba diciéndole que tenía que leer este libro, porque fue un libro que verdaderamente me encanta. ¿Cuáles son las cualidades del libro en sí mismo, luego hablar del contenido? En primer lugar, el hecho de que es un libro de madurez intelectual, en donde el eje central del libro, siendo Goethe, el autor, permite al autor interrelacionar a este pensador central con los de su tiempo, Hegel y Herder, un pensador fundamental, porque es uno de los constructores de lo que finalmente será el romanticismo alemán, y en particular el historicismo alemán, que a su vez tiene un impacto fundamental en la mayoría de las ciencias sociales, particularmente la sociología y la antropología. La antropología es fundamental porque es el que inspira, por ejemplo, a Hoffen, uno de los grandes pensadores que estudió para las feministas el fenómeno de la mujer en la historia de la cultura, escribió aquella famosísima obra llamada El matriarcado, de tal manera que tuvo relación con estos grandes pensadores de su época. Pero además, el autor logra conectar el pensamiento de Goethe con el pensamiento de Marx, y luego, a su vez, con el pensamiento de Freud, para entender otra vertiente de la problemática de la que se trata, y así sucesivamente. Ustedes lo podrán leer y darse cuenta de que es un libro extraordinariamente erudito, pero con una erudición realmente deliciosa, no una erudición, digamos, pedante, fastidiosa, sino que lo que se interrelaciona, articula, se vincula en términos de las ideas y de los planteamientos teóricos, se hace porque es necesario para la exposición de que se trata, para exponer el núcleo central de que se trata. Hay siempre en esta cosa un detalle curioso, ¿no? Mientras releía el libro para la presentación, me acordé de algo curioso. Tenemos un compañero que tiene mucho en común también con Armando. Su nombre es Enrique Leff. Enrique Leff es un experto en los rústicos y en el equilibrio ecológico de la diversidad, un ecologista extraordinario, un teórico formidable. Pero hace unos 10 años más o menos, yo fui a Bellas Artes a ver el Fausto de Gounod, y el que hacía el papel de Mefistófeles era el de Goethe. Después supe por qué, porque estudió, tanto como para presentarse, haciendo un papel fundamental en una ópera como esta, un poco difícil, importante. Él estudió con Bobby, uno de los grandes barítonos del siglo XX. De tal manera que recordó esto, que ahora presentamos un libro en donde el Fausto, Mefistófeles son centrales, ¿verdad? Y un colega es capaz de hacer el papel en Bellas Artes de Mefistófeles, la obra del Fausto de Gounod.
el estilo. Armando ha ido formulando, construyendo un estilo propio de exposición, en el que, entre otras cualidades, una que a mí me sorprende mucho es su capacidad del uso del habla popular mexicana para escoger temas muy complejos como ese que nos ocupa. De todas maneras, creo que es una delicia por una parte leer el libro. El libro tiene varios ejes, y en efecto el eje central es el despojo en relación con la obra clásica de Goethe, el Fausto. El eje despojo, a su vez, está vinculado a varios procesos. La génesis misma del capitalismo, el proceso de acumulación lineal, y las consecuencias de la conformación histórica de este sistema socioeconómico, político y cultural que es el despojo. Esto tiene, como yo supongo que verá, muchísima importancia para nosotros, sobre todo en esta etapa histórica. En este mismo momento estamos dirimiendo en México el proyecto posible, alternativo del país, y está en el centro la discusión sobre el intento ya en marcha de un gran despojo, el despojo de los recursos energéticos de México. Y eso está a la orden del día. El día de ayer y el día de hoy, si quieren más lejos, hay varias noticias en la prensa, declaraciones importantes de políticos, etcétera, alrededor del problema de los recursos, sobre todo los hidrocarburos de México, y cuál va a ser el destino de este intento de hecho despojar al pueblo mexicano de estos recursos y privatizarlos. El libro recoge un hecho verdaderamente formidable, un gran hallazgo. En la descripción que se puede resumir muy rápidamente de la experiencia del Fausto, como en la parte segunda de la elaboración que hace que el Fausto constructor, el Fausto interesado en la acumulación. La descripción que hace el autor respecto a este proceso me parece extraordinariamente importante para entender la lógica misma del capitalismo. La lógica misma del capitalismo. No hay posibilidad de entender esto si no se toma en cuenta esta especie de proceso de transformación que sufre el capitalista como encarnación del capital, la necesidad de acumular lo que requiere el desarrollo de una especie de talante hasta psicológico, de codicia, de ganas de apropiarse de las cosas, que se refleja como la expresión individual en el capitalista de un proceso de fondo de carácter estructural del sistema capitalista. Y en esta segunda parte del Fausto, el Fausto que ha tenido un asesor, una especie de jefe de asesores contemporáneos, que Mefistófeles cumple esos papeles, ¿no? Yo nunca he tenido un asesor, jefe de asesores, ni sé mucho lo que es, pero me imagino que si es algo interesante debe ser más o menos el papel que hace Mefistófeles respecto a Fausto, ¿no? Porque una vez que Fausto acuerda con Mefistófeles, Mefistófeles se convierte en aquel que le consigue a Fausto lo que Fausto quiere o desea, ¿no? Cumple los deseos del Fausto. Y le puede hacer una asesoría formidable al emperador sintomático. La asesoría que consiste en mostrarle cómo se puede convertir el dinero en un instrumento de poder. Es decir, la creación de un papel que tiene la capacidad de
el valor de cambio, el valor del intercambio. Por lo que entonces es premiado Fausto con propiedades por parte del emperador. Fausto echa su mirada sobre sus grandes propiedades y advierte un malestar en una esquina de su propiedad, en su inmenso latifundio. Hay una pareja de ancianos, un pequeño bosquecillo, y esa presencia minúscula, podríamos decir marginal, no deja vivir, ¿no? Que siente que su propiedad total, absoluta, es perturbada por esa presencia, en una choza, un pequeño bosque, en una esquina de su propiedad. Para resumir rápidamente, Mefistófeles entonces decide hacer de nuevo que se realizaran los deseos de Fausto, que quería la propiedad total y absoluta. Sácalo pues, en resumen dicho en buen mexicano, y Mefistófeles lo hace quemando la casa y pasando materialmente a la pareja de ancianos, ¿verdad? Que Baucis y Filemón, que mueren en la operación. Es decir, son despojados de su pequeño territorio y finalmente mueren en el proceso. Es un despojo que es como una especie de expresión mínima de un proceso histórico conocido como el proceso de acumulación criminal. Lo interesante es que cuando el autor indaga el análisis que hace Marx en el famoso capítulo 24 del Capital sobre el proceso de acumulación originaria, descubre que históricamente, ya lo había hecho Marx en un artículo en un periódico norteamericano en Nueva York, históricamente uno de los casos más emblemáticos de acumulación mediante desposesión y expulsión de los que ocupaban el espacio originalmente, hubo justamente un caso en la propiedad de una duquesa de Sutherland, de una pareja, una anciana, que en el proceso de pedirle que saliera y su negativa, concluyó precisamente en quemar la propiedad de la señora, la anciana, quien murió en incendio. De tal manera que esto ilustra en la ficción, en el drama poético de Goethe y en el proceso histórico mismo, el carácter absolutamente deshumanizado, brutal del proceso de acumulación mediante desposesión, mediante despojo. Ante esto, la problemática central que atraviesa por lo menos la primera mitad del libro es la pregunta sobre si el proceso histórico que se supone que es el punto que conducen estas acciones de despojo, debido a los fines que se proponen en términos del progreso histórico, son suficientes para justificar lo que se pueden llamar daños colaterales, como esto que ilustra la muerte de estos personajes. Es decir, lo que se pregunta Armando, y para eso arma justamente una crítica, es si la misión de un proceso histórico necesario que conduce al progreso histórico permite en consecuencia justificar o por lo menos dejar de lado como un asunto secundario, colateral, los daños que hacen estos procesos, los casos históricos de las colonizaciones. Dice Armando, 53, el colonialismo no es una etapa que dejamos atrás,
una modalidad transitoria del sistema del gran dinero. El colonialismo es un mal crónico porque en él está la clave estructural del capitalismo como economía mundial. Esto es lo que está en cuestión. Es un debate muy viejo en el campo del marxismo. De hecho, se podría decir que hay dos grandes posiciones. Las posiciones que el propio autor califica como idealismo de izquierda, que incluye al propio Marx, por lo menos en la primera etapa de su vida, y prácticamente a todo el marxismo tradicional, y un sector de la izquierda, particularmente marxista, que hace una crítica de la idea del progreso como una idea central del marxismo. De hecho, algunos de ustedes recordarán que en un libro que presentamos aquí hace un tiempo discutimos justamente este tema. Y yo planteaba que en realidad cuando hablamos de Marx habría que hablar de Marx joven, de Marx maduro, pero también de un tercer Marx, el Marx anciano, el viejo Marx, el Marx, la última etapa, los últimos 7, 10 años de Marx, por primera vez, asume abiertamente esta posición que defiende Bartra y que yo asumo también, de que no hay ninguna fatalidad histórica, ni teleológicamente hablando, ni incluso ni retrospectivamente hablando. Sin embargo, sin duda en la primera etapa este es un gran defecto de Marx, digamos, hasta probablemente de los años 70, hasta 1877, recuerden que murió en el 83, así que del 77 al 83, Marx asume una visión que no es esta, pero hablando de esta, el autor dice, en sus malos ratos, tanto Goethe como Marx, les da por justificar los crímenes históricos, presentándolo como un costo del desarrollo, daños colaterales del progreso. Y es esto lo que pasa, entonces, a ilustrar, como el caso de la India, por ejemplo, por supuesto, de América Latina en cierto momento, y es lo que plantea como uno de los temas centrales de su libro. Yo creo que la aportación que implica este libro es importantísimo en este momento. Desde hace más o menos 3 lustros se está discutiendo el proceso de acumulación a partir del tratamiento de Harvey, que justamente tiene el nombre de acumulación. Es una teoría, el nombre es acumulación por desposesión. El punto de vista consiste en que a partir de cierto momento del desarrollo del capitalismo a escala mundial, y particularmente en nuestra región, la acumulación ya no se puede dar sino incluyendo este proceso de despojo o de apropiación de ciertos campos de riqueza, particularmente de riqueza pública. Entonces, lo público se convierte en un campo, digamos, de bandidaje capitalista, de apropiación, incluso ilegal, de riqueza pública para convertirla en riqueza privada. Esto incluso modificó la cara sociológica, digamos, del capitalismo a escala mundial, incluso a escala latinoamericana, mexicana. No hay que olvidar que nuestro rico mayor inició su proceso de acumulación con la apropiación de una gran propiedad pública, es decir, con un gran despojo. Y ahora quieren construir la posibilidad de una reactualización del sistema, ya con esto concluyo, del sistema mexicano, que de otra manera no tiene futuro. Quieren ponerle una inyección de vitamina al sistema capitalista mexicano, que está bastante maltrecho, inyectándole los enormes negocios que implica la privatización de los hidrocarburos. Aquí hay entonces una doble cuestión como está en el libro. Una cuestión ética, en primer lugar, que se plantea el autor. Es éticamente aceptable que debido a que la historia se dirige
dije hacia algún punto que de antemano llamamos una nueva etapa del progreso, justifiquemos crímenes que se realizan en ese trance del despojo. Por supuesto, la respuesta del autor es que no, y yo creo que no hay posibilidad de tener una visión realmente marxista, realmente de izquierda, sobre el proceso histórico. El proceso en sí y en relación con su meta, si no adoptamos este punto de vista ético, la plataforma ética política que rechaza la violación de derechos fundamentales de las personas por el supuesto fin que se busca lograr en términos de progreso. En segundo lugar, el tema de si tenemos posibilidad, en consecuencia, de oponiéndonos a este proceso de despojo, de acumulación por despojo, darle la última puntada al modelo neoliberal mexicano y así dar la oportunidad de abrir el camino para un nuevo modelo de país, un modelo alternativo que permita realmente revitalizar nuestro sistema sobre la piedra angular de un proceso de redistribución social y económica que permita constituir una plataforma nueva a su vez de justicia social. Es decir, poner los recursos del país al servicio del bienestar de los niños y, una vez por todas, cerrar la llave del bandidaje capitalista que se ha apoderado del país ya hace más de 30 años. Así pues, yo creo que, en conclusión, vale la pena leer el libro de Armando Valverde y el despojo. Muchas gracias. A propósito de la inyección de vitamina, que efectivamente parece que están soñando ponerle al capitalismo en México. Hay documentos de la OCDE dando vueltas por ahí donde hay cierta censura a la reforma y utilizan un vocablo tremendo, es un oxímoron, globalización inclusiva. Lo que el libro Armando me trajo a mí a la mente y la intervención de Héctor es que el neoliberalismo, este capitalismo de acumulación por reposesión, cada vez más descarado, evidente, obvio, comparable con la etapa de la acumulación originaria, y creo que a veces mucho peor por todo el daño ecológico y el peligro de guerra nuclear que se acrecienta por día, es que no puede tener legitimidad de un sistema de esta naturaleza. O sea, podrán hacer lo que quieran, pero esto no hay muchas posibilidades de que se pueda sostener mediante la democracia, ni siquiera en forma. O sea, eso es mi punto de vista. La otra cosa que me trajo a la mente a mí es, o sea, no puedo hablar por Fidel, tendría que haber hablado por Fidel después que se leyera el libro de Armando, pero lo que sí, o sea, no me cabe duda es que Fidel siempre estuvo en contra del criterio teleológico. Además, si no hubiera pegado al buscado, no hubiera hecho todo lo que hizo y no se hubiera propuesto cosas que hasta que él irrumpió en la política revolucionaria se consideraban todos imposibles, heréticos. Y Fidel siempre tuvo una postura muy clara en que era la voluntad de los otros. Le daba también mucha importancia al azar. Él decía que la guerra y la política, el azar tiene
que en eso Maquiavelo ya había desarrollado la idea del occidente. Decía que sí, que él lo había visto en la práctica de la política, que el azar era y además es muy interesante porque luego uno oye con mucha frecuencia decir que en política no hay casualidades. Pues yo creo que si hay una cosa hay muchas casualidades y además tiene una importancia enorme en la política y en la guerra también. Y lo otro que es muy importante de este libro es que sigue uno yendo a descaracterizar como neocolonialismo esto que está ocurriendo. Esto no es neocolonialismo, esto es una recolonización verdaderamente. No, yo no le veo como calificativo y siguen diciendo que hace poco fui a un evento, tú sabes, y salió la declaración caracterizando que es un proyecto de Estados Unidos de actualidad. Neocolonial no es nada de neocolonial, es colonial, es recolonización, es lo que se está hablando de acabar con los recursos naturales, como tú decías. Le agradezco de nuevo a Héctor y tiene la palabra Elisa Ramírez. Buenas noches, ¿se escucha bien esto? Sí. Yo supongo que Armando me invitó a esto por mi continuidad con el psicoanálisis, que es pura osmosis, y voy a describir lo mismo de lo que habla todo el libro. Esto es una lectura muy particular mía del libro de Armando, que tiene poco que ver con el libro de Armando, por cierto, pero es la maldad, la perversidad esencial del sistema, ¿no? He titulado este texto Oscuridad y Luz, y tiene un epígrafe. La intención de que el hombre fuera feliz no estaba incluida en el programa de la creación, es de Sigmund Freud en el malestar en la cultura. Fausto y el expolio, Goethe y el despojo, Fausto y la redención. Gran parte de la obra de Armando Bartra se mueve entre polos opuestos, tradición y modernidad, orden y caos, civilización y barbarie, carnaval y hambre. En este libro usa como pretexto un fragmento de Fausto, unas cuantas páginas finales, y de allí deriva no un canal como el cabado en la obra de teatro, sino toda una suerte de agentes en el río de la modernidad: daños colaterales, maldad, ciencia, campesinos, sur, norte, malestares en la cultura. Goethe y el despojo. ¿Despojo de qué? De los bienes, del alma, de los cuerpos, de la sospecha. Baucis y Filemón aparecen en los párrafos finales del libro de Goethe en el quinto acto. Son viejos, sembraron un bosquecillo de tilos ya crecidos, son los guardianes del fuego que guían a los navegantes durante las tempestades, salvaron al viajero ante quien se quejan del déspota, que les pide mudar su lugar de residencia porque estorban un paisaje expansionista. Su arraigo y el apego a una forma de vida desquician a Fausto por su calidad, sus campanadas y su obstinación. Es obvio que son habitantes del pasado, no del futuro, resabios de obsolescencia, estorban. Obstruyen la mirada de Fausto que pretende abarcar el infinito. Mefisto promete que se ocupará del caso, comillas. Quien tiene la fuerza tiene también el derecho, cierto, comillas. Fausto desea una visión completa de su alta posición sin que nada detenga la mirada. Debe abarcar de una sola ojeada todo aquello que la modernidad le debe. Oscuridad y claridad, ilustración y oscurantismo, mirar, cegar. Se sabe que las últimas palabras de Goethe fueron luz, luz más luz. Su añoranza de luz es tan famosa como su anhelo de eternidad, instante, detente. La puta de Babilonia. Goethe publicó su primer Fausto en 1808. La segunda versión, ampliada y engrosada, la terminó un año antes de su muerte en 1832. La segunda parte la que usa Armando Bartra, así como el malestar de la cultura. Libros crepusculares, reflejos de la vejez de ambos autores. Goethe era auténtica y indiscutiblemente laico a pesar de haber nacido en el seno de una familia luterana. Al final de la segunda versión de Fausto sorprende, pues, concluyendo con una contienda casual entre Mefistófeles y los ángeles que, comillas, purifican el aire para que respire su espíritu. En la apoteosis, los santos anacoretas, el padre estático, los niños aventurado, la gran pecadora, la mujer samaritana, la madre gloriosa y el doctor Mariano concluyen en coro. Todo lo perecedero no es más que figura. Aquí lo inaccesible se convierte en hecho. Aquí se realiza lo inefable. Lo eterno femenino nos atrae a lo alto. Y no se crean que se enamore de Virgen María. Bueno, ya voy a aclarar que además uso una traducción completamente distinta a la de Armando. Bueno. Si bien Armando alega que los
demonios de Goethe son más griegos que cristianos, me conviene creer lo contrario para extrapolarlo a nuestra cultura, que por cierto heredó aquellos. En el Concilio de Trento de 1545 se decide la tarea catequista de la Iglesia, para lo cual se requieren manuales que con claridad y pureza expongan la base elemental de la doctrina, los temas esenciales y sin controversia. El primer ejemplar del 55 se publicó en alemán y se tiraron en aquellos tiempos 4.000 ejemplares. Simplificar y traducir al español por Jerónimo Ripalda jesuita fue el que se utilizó en América y que se tradujo a diversas lenguas mexicanas. Sirvió como silabario en todas las escuelas que se habían entrado el siglo pasado y aún lo memorizan todos los niños antes de su primera comunión. Y acordémonos cuáles son esos niños que hacen primera comunión. Así pues, siguiendo el final de su texto recurre a una redención dulzona, me permito paliar el progreso que analiza Juan de la Otra con los más elementales dogmas contenidos en el catecismo que a la letra dice: los enemigos del alma son tres, el primero el demonio, el segundo el mundo, el tercero la carne. Los pecados capitales que se llaman mortales son 7, el primero soberbia, ante el cual impera la humildad, que se contraviene con humildad. El segundo la avaricia, cuyo contrario se contraviene con la largueza. El tercero la lujuria, cuya contraparte es la castidad. El cuarto es la ira y su contraparte la paciencia. El quinto la gula y su otra parte la templanza. El sexto la envidia y su contrario la caridad. Y el último la pereza y su contrario la diligencia. Progreso y capital. Historia particular del infame. El diablo, el maligno, ofrece a los feligreses la libre circulación de los pecados a condición de que empeñen el alma en pago de su pecaminoso sufrimiento. Tras el medievo, semejante transición dejó de ser necesaria. La buena conciencia, el super-yo, la cultura con sus malestares o el proceso civilizatorio se encargan de que la usura que trae aparejada tal transición convierta a los pecados en objeto del lujo de unos cuantos. El diablo de Goethe, y peor aún después de él, ya no es un agente del placer sino un policía, un agente del placer y de los pecados sino un policía superior. El mal se reprime, que así se convierte en moral, buenas costumbres, ceguera, indiferencia, delegación de responsabilidades, y no se asoma ni se cuela con ese armando, sino que viene del interior. Este inspector superyoico no solamente impide la felicidad, sino que convierte la pasión en un destello artificial de neón fílmico estereotipado en un mundo permisivo donde ya ni siquiera existe el infierno. Aunque los beneficios del progreso siempre se dicen globales, los sacrificios y el horror suelen ser particulares. La bonanza es sistémica, las desgracias son domésticas, locales, particulares. Volviendo a los pecados capitales, la avaricia es el deseo desordenado de posesión de bienes o cualidades, de lo que se acumula e incrementa siempre. También son objeto de avaricia el conocimiento, con su inagotabilidad, el deseo siempre insatisfecho y hasta las palabras siempre insuficientes ante la revelación. La envidia es el deseo y el resentimiento de los bienes, cualidades o privilegios de otro, y es la envidia la que empuja al remedio y al consumismo, que es la combinación de la envidia con la culpa. La imitación, aunada a la pereza, iguala, somete y anula. Aparejada de la migración económica tenemos otra, estética e ideológica. Todos los envidiosos son transformados y tropelados a imagen y semejanza de quienes envidian. La pereza es la incapacidad de realizar algo, la ausencia culpable de todo esfuerzo, la ociosidad, el no moverse para que todo quede igual, a diferencia de la resistencia, que aunque inmóvil requiere bastante diligencia. Y hubo un tiempo en que el progreso fue progresista, aspiraba supremo saber, a la naturaleza determinada, al dominio ilustrado. Era posible dominar los aires, ganar terreno al mar, usar la naturaleza interminable, hendirla, explotarla, exprimirla. Los viejos de Goethe tienen avaricia solamente de sus títulos, esperan el conocimiento y no están reticencias ante el progreso, a semejanza de los indios necios y pobres que no aceptan turbinas eólicas ni minería se lo abierto en este país. Ante la naturaleza inculta, monte, bosque, lo silvestre, que incita a lo romántico, Goethe, en su calidad de naturalista, admira el ser natural como visitante, y el sur natural que llegaba solamente hasta Italia. Pero prefiere la razón, la astucia, el cálculo capitalista. Comparte las opiniones de sus tiempos. El progreso es permanente, irreversible, imparable, precipita todo sobre un cauce necesario en una sola dirección, hacia adelante, abarcando y civilizando todo a su alrededor. Hoy en día ya no hay sitios vírgenes, lugares inaccesibles, emociones inéditas, creaciones originales de curiosidad verdadera. Ya no hay bárbaros, lo cual obliga a redefinir la relación entre civilización y barbarie o elegir nuevos entes a quienes someter y colonizar.
Solo quedan sin subsumir los niños cuya producción, aunque mermada, sigue siendo constante. Aquellos viejos que sembraban tilos y cuidaban su huerto, que encendían su fuego en el fado, se vuelven un obstáculo a la visión futurista de Fausto. Comillas, la fuerza infernal y no controlables que incendian y arrasan terminan con los viejos. Su aniquilación no es otro de los muchos casos excepcionales o accidentes, es parte del sistema. Los daños colaterales son consustanciales al mecanismo, condición indispensable para que siga su marcha. La maldad y las malas accesiones son sustituidos por el mal puro, por la perversidad a secas. En Acteal, por ejemplo, los paramilitares comparten los códigos de terror de las víctimas, a quienes embrujan, inmovilizan, atenazan, roban el alma y retiran a estas almas en las cavernas, soltándolas solamente cuando se requiere más terror. La psicopatía y el abuso de un poder detentado temporalmente, que debe ejercerse con toda la crueldad posible para que no se revierta en un futuro cuando ya no se tenga, cuenta con la anuencia y el silencio de quienes miran y callan. La modernidad camina por una vía empedrada de víctimas. Las personas pierden su humanidad y se vuelven prescindibles. Son parte de las selvas sureñas que explotan las metrópolis, donde terror y vida fungen como materia prima, apenas parte apegada a los insumos que determinan el valor de las mercancías. Pero la ciencia nos salvará, y Goethe fue un científico. O bien nos redimirá algún líder, algún héroe, algún genio económico, algún ecologista pertinaz. El progresista metropolitano decimonónico que invertía en bonos, como el ciudadano políticamente correcto de hoy, es perezoso. Aquel voltea hacia otro lado tras recibir dividendos de los expolios y este don laico firma electrónicamente en una protesta. Eso basta para callar las conciencias. Desnudez y vestido, comillas. He sido por los deseos, por los cabellos cada deseo. No hice más que anhelar y satisfacer mis afanes y anhelar de nuevo. Es el turno de la gula, del arrebato descontentadizo, la ira y de la lujuria. Paraíso es el sitio donde el deseo y su satisfacción son idénticos, acordes, acordes simultáneos. La inmediatez del deseo no consciente de demora, cálculo o ceremoniales. Por eso aquello de combinar el tiempo lineal, decir al fugaz momento, detente, pues eres tan bello. Abismarse en el instante de la pasión, del odio, de la ira mata. El tiempo detenido es la nada, de eso nos habla ampliamente Hermann. Es por eso que debe reprimirse en aquellos instantes en aras de la vida, la sociedad, el devenir histórico. Así aprendemos la demora, los hábitos, damos sintaxis a las pasiones, ordenamos el caos, nos resignamos a que nunca será posible repetir en ningún momento, regresarlo, nombrarlo siquiera. De allí también las adicciones, el placer fugaz provocado que cae en el territorio de la vida. Soberbia. El único sitio donde no hay resquicio de sospecha es la soberbia. La soberbia es la desmedida estimación de las fuerzas propias o de los méritos, que acarrea un desprecio de los demás con jactancia libres. Maladmite la compañía de otros pecados. El sistema es la soberbia, el poder es la soberbia, la razón absoluta es la soberbia, la educación es la soberbia, se crean universales, atemporales, ejemplares, enjuician, clasifican, descartan, negocian, aplastan, normalizan. Hoy en día la soberbia es políticamente correcta, deslactosada, pasteurizada. Su tarea es eliminar la sorpresa, aniquilar la incertidumbre y asegurarse que los mecanismos y las correas de transmisión de sus postulados se cumplan. Es el único pecado, además, que puede disfrazarse de su contrario. La soberbia es el exceso de virtud. Bueno, finalmente la resistencia, la obstinación, el menoscabo del logro más soberbio, de suerte que para más profundo y más horrible terminar, estoy citando, debe no cansarse de ser justo, dice que ya se cansa de ser justo. Debo colonizar, dice Fausto. Aléjalo de la colonización, llévatelo, pero regresan, estos necios siempre regresan al lugar, ¿no? Y por fin mueren quemados por quienes guardaban el fuego y querían los perdidos. La salvación del género humano a costa del trágico sacrificio de individuos, y Fernando a Lucas. Supuestamente los sacrificios eran una posición accidental, lo que antes fue una política emergente será parte de un modo de producción. El sacrificio particular de algunos individuos en aras de un todo, ocultos tras el término género humano, que aseguran un destino dimensional, un identitario, unívoco. Pero la eternidad está enamorada de las obras del tiempo, según decía William Blake. Nunca se alcanzará el sobreextremo de la felicidad. Fausto es desgraciado, es víctima de una insatisfacción permanente, está viejo. Y eso nos lleva a otra paradoja, que es la paradoja de la vejez. En Dolor y Melancolía, Freud define la melancolía como un manejo patológico y no elaborado del dolor. Nuestra sociedad ya no consiente el duelo, condena la melancolía final, pues los viejos llevan a cuesta lo que no debió una vida que continúa vertiginosa.
Los jóvenes analizan la memoria, el tiempo transcurrido, la experiencia adquirida y enconan el duelo dejando allí sin disolver la gris negra de una realidad inconclusa. Y de la añoranza, que es la envidia del propio tiempo, de lo que he sido, de lo que tuve y no aprecié. El sistema requiere de su contraparte, el olvido suspende y su cosifica. El olvido y la represión, que obliga a la civilización, incluyen también los mapas de retorno. Pero ¿quiénes son los viejos? Los viejos son resabio, resistencia y son sobre todo testigos. Quemados miran hacia el desastre que se cierra detrás de ellos como el ángel de Walter Benjamin. El fuego que incendió a los viejos es batizado por la pedagogía, la psicología, el arte, la ciencia y la tecnología. Ideología y cultura ya no son algo por encima de las condiciones materiales de existencia que fungen como explicación y justificación. Son el motor mismo de un sistema. La perversidad se nutre de lo común y corriente y el diablo de Fausto, que estaba hecho de distintas maneras y solía ser ambiguo, hoy en cambio es el demonio de la ambigüedad mismo. Poco importa al final si el alma de Fausto es liberada de las causas del infierno por una infante de ángeles, niños, rechonchos, rosados y nalgones. El mal está hecho, los viejos muertos, el canal abierto, el bosque incendiado, el paisaje despejado. Y Fausto reconoce que en una permuta, en una expoliación, este golpe inconsiderado, salvaje, lo maldigo. Al final de esta versión de Fausto hay perdón sin arrepentimiento, un remordimiento que lo salva como gula papal, y al final es un happy end de un viejo chocho, no la redención iluminada, la resistencia recompensada, ni esperanza, ni respuesta, ni pronunciamiento político. Aunque se entrevé desde un futuro soñado desde la resistencia, apenas es un recuerdo de fragmentos de esperanza engobernado por las palabras bastados. Pero ser conservador en una sociedad progresista es ser revolucionario. Consta así en otro libro, Carnaval y Hambre, donde los movimientos mesiánicos de campesinos y de otros no tan campesinos, muchos, abren la ventana en el horizonte. Los grupos de Goethe mueren como héroes y como mártires, no como Fausto, que se aferra a su último aliento, como relata Mefistófeles. El último, el mísero, el vano momento, ansía retenerlos e infeliz. Fue esa, por primer lugar, la razón por la cual había vendido su alma, tan distinto del momento del amor que ahora reclamamos como caos, como consigna, como fulgar y como atisbo, no como consuelo que tranquiliza un moribundo y que le permite suponer que su alma será por siempre redimida. Quisiéramos que hubiera sido más difícil, la verdad. Muchas gracias, Elisa Ramírez, por su documentada y fecunda presentación. Tiene la palabra Carlos Zamora. Muchas gracias por la invitación. Me voy directo para tener la oportunidad de escuchar rápido a Armando. Lo que escribí lo titulé La modernidad ante su espejo. Y voy directo a una lectura. Quiero concentrarme en un rasgo del libro de Bartra, que corresponde a una actitud vital de Armando, colocarse de cara ante un gran riesgo. La modernidad actual, en su vertiginoso andar, dirige al planeta hacia un abismo. Destraba toda contención de individuos y colectivos para que sus deseos más elementales se cumplan y al cumplirse renazcan aumentados y puedan, si es el caso, comerse literalmente al mundo. Vive del quiebre sistemático de los sistemas ecológicos, prospera en las industrias de guerra, crece en la clonación de la vida, el mercadeo y manipulación del agua y las tierras y avanza hacia el aire y el mar. Es el despojo, pero es más que el despojo. Es la amenaza a la vida humana y natural y coloca al planeta frente al abismo. A ese culto a la modernidad actual no escapan los medios masivos, las élites, los partidos y las academias. Bartra va contra su época. Aún peor, va contra las izquierdas algunas y algunos de los marxismos, que tienen como artículo de fe que esta forma histórica de modernidad en algún momento libere y otorgue bienestar a las poblaciones. Y para engrosar un poco el restringido número de los críticos consistentes y radicales,
trae a cuento a otro polígrafo, es decir, a alguien dedicado a muy diversos temas, como él, un hombre que trasciende su época, donde nació esta modernidad, fines del siglo XVIII, y que desde entonces recela de su poder, de esa modernidad, a pesar de deslumbrarse ante sus obras. Un peso pesado de la cultura, romántico y clásico a la vez, Goethe. Algo parecido hizo Luis Carlos Adriano al terminar la Segunda Guerra Mundial, cuando ante el horror del desastre convoca a alguien de siglos atrás para encontrar un interlocutor, alguien que en su obra, en sus quehaceres y en sus modos de vivir mostrara alternativas de otros mundos de vida. Y Armando parece nos invita a considerar a Goethe un invitado a nuestra mesa, un contemporáneo. Paso a otro tema, la parábola de la modernidad. Lo digo rápido porque esto muy bien ya fue expuesto. Goethe y el despojo se plantan como una poderosa llamada de atención, una alarma contra incendios, donde un Fausto emprendedor y su consejero y ejecutor Mefistófeles deciden ganarle piernas al mar, imaginan futuros de prosperidad y, de paso, queman vivos a dos ancianos, que se niegan a reubicarse y a ceder sus tierras. Es una parábola sobre la modernidad, nos dice Bartra, de cara a la altísima conflictividad de individuos, pueblos y barrios contra el tsunami empresarial que desaloja ahora en México y el mundo a miles, a millones de personas. Al corte de ahora son 15.000 conflictos registrados por asuntos mineros contra la propiedad social. Goethe ilumina el momento cuando un Fausto ansioso e inquieto le pide a Mefistófeles que quite del medio al par de ancianos. Una elección, y esto es fundamental para entrar al terreno de la ética, es una elección que arroja consecuencias impensadas. El asesinato y la quema de la choza, la culpa que invade al Fausto emprendedor, su intento por arrojar la responsabilidad a los ejecutores, la visita de 4 viejas justicieras, las furias de los griegos antiguos que lo condenan a la ceguera. Es decir, una elección, un momento donde libremente Fausto dice, quítenmelos del medio, desata estas espirales de violencia. El despliegue triunfal del capitalismo tiene momentos de elección, no son las ciegas reglas del mercado, no son las leyes de la historia, son momentos de responsabilidad individual donde gentes concretas deciden asesinar, deciden masacrar. Son los momentos en que se opta por el despojo y desatan violencias inauditas, pero también recae sobre ellos la responsabilidad histórica. Esta modernidad frenética surgida en el siglo XVIII y que ahora campea por todo el mundo, no tiene contención alguna y dispara el caos y la destrucción de manera congénita. Las minas de coltán en el Congo, pequeña anécdota, resulta recurso imprescindible para la fabricación de celulares y tablets, e impulsó a la vez el crecimiento vertiginoso de su mercadeo y sus precios. La competencia por los territorios susceptibles de contener al mineral, espirales de violencia donde viejos y nuevos agrarios alimentaron guerras entre ejércitos regulares, guerras tribales, la implantación del esclavismo en las minas, el desalojo de poblaciones mediante mercenarios que recurrieron al canibalismo como viejo ritual de dominio y de terror de unas etnias sobre otras. Dicen que el mejor amigo del hombre ya no es el perro, es el celular, pero cuidado, trae su entraña regada en sangre. Otro tema, un gran fresco de su época. Bartra enlaza los varios hilos que hacen posible esa falta de contención del terreno de la ética, ese momento de decisión sin mediación ética. Denuncia al mal disfrazado de razón o necesidad histórica que minimiza o justifica un camino de dolores masivos para que transite la modernidad desbocada. Advierte que esa ausencia de contención construye subjetividades, la emoción y la razón de hombres concretos,
la vigilia y su sueño, de hombres cautivados o atrapados en sus redes. Hace posible que se considere normal y aceptable la prepotencia de la ciencia y la técnica dirigida por la avaricia y el poder, la omnipotencia del ego para saciar sus deseos, el predador como maestro de la vida, la ilusión de un yo unitario que controla todo el escenario de la historia, capaz de domeñar las fuerzas de la naturaleza y sus furias interiores. Para Bartra, todos estos hilos se anudan en una cultura de época que nos habita silenciosa y eficaz, la era de la crueldad progresista, la absorción de Eros en Thanatos, donde la cultura interioriza al mal. Otro fragmento, Atrapados con salidas. Goethe fue un hombre como todos. Su urdimbre era contradictoria, entusiasta del progreso técnico y amante de su bosque de tilos. Estaba convencido de que la Revolución Francesa marcaba el inicio de otra época en la humanidad, y así lo dijo, pero se integró al ejército de su empleador, el duque de Weimar, en la Santa Alianza contra el Ejército Popular Francés. Fue un convencido de la libertad, pero combatió a la República de Maguncia, el suelo alemán. Todo ello platicado por él mismo en un pequeño libro. Pero este hombre incierto y vacilante como cualquier otro, pudo abrir puertas e intuiciones de gran calibre para construirle amarres a la modernidad desatada. Su culto al Prometeo transformador no le cegó ante las evidencias que le arrojó su trabajo como naturista. La vida camina de manera lenta, paciente, morosa. La ciencia que tanto le atrajo no era capaz de atrapar a una naturaleza que apenas se mostraba para ocultarse, y así lo consideraba. Era la vieja aletheia de los griegos. Era parte junto a la humanidad de todos orgánicos que apenas empezaban a sospechar en esos años se inventó la palabra ecología. A su modo, le puso límite a la prepotencia científica y tecnológica y a los poderes que le alimentaban. Otro fragmento. Por esa rendija se asomaría el otro radical que habita la modernidad. Sus objetos sumisos de esta modernidad arrogante, los subalternos europeos, los esclavos coloniales, la naturaleza a la mano para su uso, los mundos de vida de la existencia humana, plurales de sus orígenes, le pelean ahora el escenario de la historia al hasta hace poco único actor, la modernidad. Y los códigos culturales de estos mundos de vida no pocas veces están educados en los larguísimos procesos lentos y continuos donde cada lugar humano produce su cultura, se relaciona con la naturaleza, pelea contra ella, pero también se adapta y la adapta. La otredad irreductible, la naturaleza como piedra, como geología y asiento de la vida orgánica, ahora también se estremece y nos estremece y manda señales para abrir un diálogo intenso con los humanos. Desde el año 2000, a iniciativa de geólogos, se fue convocando tanto a las ciencias duras como a las ciencias humanas en torno a un problema. Van para 2 décadas de intercambio y debate sobre la aparición de una nueva era geológica, la era antropozoica. Los especialistas del tiempo en serio, los larguísimos tiempos geológicos, consideran que a partir de la revolución industrial del siglo XVIII, la praxis humana empezó a afectar la totalidad orgánica e inorgánica del planeta en una escala creciente y espeluznante. Sus huellas más terribles prefiguran los escenarios de la extinción masiva. Una evidencia para bajarle los humos a esta prepotencia de la modernidad tiene que ver con el devenir en serio. La edad antropozoica, el siglo XVIII a la fecha, el fin del siglo XVIII a
fecha, es una micra en el tiempo del mundo y del hombre. El 99.9% del tiempo de la humanización se hizo en cierto tipo de tratos entre el hombre y la naturaleza, de violencias ciertas, pero también de mutuas adaptaciones lentas y pausadas. En una brisna de ese caudaloso tiempo se asenta la modernidad y sus letales poderes, apenas un archipiélago de membranas sobre los masivos músculos de los mundos de vida y de una naturaleza herida. Habrá que apelar a todas ellas, a todas las reservas del pensamiento crítico de las modernidades y a una constelación de contemporáneos nacidos en otros siglos para crear los caminos alternos que nos saquen de esta autopista de alta velocidad que corre ciegamente al abismo. En 1934, Elías Canetti le dirigió unas palabras a su querido amigo Hermann Brock en su 50º aniversario. Ahí decía que cada época necesita de sus escritores imprescindibles, aquellos que husmean lo mismo en la alta cultura que en toda representación cultural, obviamente, y en primer lugar, las populares. Obviamente hablamos de temperamentos románticos, polígrafos y muy cultos. También se requerían y eran imprescindibles los escritores capaces de ir contra su época, contra los grandes consensos, contra las grandes creencias ya aceptadas, y que además podían, gracias a sus facultades intelectuales, dibujar un fresco unitario de su época. Eran imprescindibles, pues nos revelaban los grandes descuidos, las detonaciones profundas que a veces señalaban los quiebres del tiempo, las fracturas de los cimientos ocultos de las sociedades. Goethe y el despojo es un libro congruente con la obra y con la actitud vital de Armando Bartra, que, en mi agradecimiento, es uno de los autores que nos ayudan a comprender el riesgo y la aventura de los caminos alternos. Es por eso uno de los imprescindibles de nuestra época. Muchas gracias. Le agradezco a Carlos San Juan por su muy importante contribución que incluyó el enorme peligro, la amenaza de la extinción en masa de las especies, de la extinción en masa de nuestra especie, que por cierto, Fidel, como jefe de Estado en el año 93, en la cumbre de la Tierra, se sonrieron y se rieron muchísimo los otros, muchos de los otros. Dijo, una especie está en peligro, el ser humano. Y bueno, después decían que Fidel tenía un obseso de esa cuestión. Los hechos han demostrado que marchamos a pasos agigantados hacia esa extinción. En masa, si no se hace algo, y no se hace pronto. Y él hace muy bien en rescatar este concepto que se está discutiendo de la era antropocéntrica, porque en realidad ha sido un cataclismo lo que la modernidad y el capitalismo le han ocasionado al planeta, ya la vimos. Verdaderamente inconcebible antes del surgimiento de la revolución industrial que pudiera producirse un desastre de las dimensiones. Para donde quiera que uno mire es terrible. Ustedes vieron el estudio sobre las aguas embotelladas, hasta la San Pellegrino, que está cara, tiene fragmentos de plástico, estaba tomando plástico. Además no se sabe qué consecuencias puede tener eso en el organismo. Por solo decir una cosa, hay cientos de cosas que están pasando, que todas son de poner los pelos de punta a cualquiera, un paro dormir. Y me sumo a San Juan en el sentido
esa palabra. De la modernidad que nos separa y siempre nos une, pero bueno, como quiera que sea, vamos a utilizarla. Y primero agradecerle a Juan, dice que tarde, pero más vale tarde que nunca. En efecto, el libro no se hace viejo, lamentablemente quisiéramos que esto ya no estuviera pasando. A Héctor, que estuvimos por aquí comentando otro libro, dijo que lo quería presentar. A Elisa, que además lo leyó hace un buen rato cuando estaba todavía en borrador, y me hizo sugerencias y correcciones, y a Carlos San Juan, que acaba de comentarlo para mi gusto con mucha penetración. Gracias a ellos, sí. Hacer 3 comentarios únicamente. Le llovió, se me invita aquí al pobre Carlos Marx, porque efectivamente Marx, de la mayor parte de su vida, ¿no? Ya es a fines de los 70s y en los 80s, a punto casi de morir, empieza a reconsiderar una serie de cuestiones. Pero bueno, en términos de reivindicar a Carlos Marx, que tiene muchas lecturas posibles, y sin duda es uno de los más poderosos críticos de la modernidad que tenemos. Entonces, el hecho de que tenga sus pecaditos propios de la modernidad no lo hace ilegible. Pero bueno, en su última época, esta postura de no es admisible, los daños colaterales no pueden admitirse ni ética ni políticamente, no solo es un problema ético, es un problema político, se plantea cuando una mujer, otra vez una mujer, no la mujer la que quemaron para que se expandieran los campos agrícolas, no la mujer, Baucis, esposa de Filemona, que es quemada por el Holocausto, puede expandir su imperio, sino Berta Zulich, una rusa exiliada en Europa, combatiente contra el zar y vinculada a los campesinos, que le pregunta a Marx, bueno, los campesinos tienen que sufrir, dígame más o menos cuántas décadas, o sea, 10, 20, 30, 50 años, cuánto sufrimiento tienen que tener los campesinos para que finalmente se acabe la comunidad agraria, se barra su cultura, se modernice Rusia y ahora sí, con un proletariado mayoritario pueda hacer la revolución y todos sean felices. ¿Cuánto tiempo calcula usted más o menos? ¿Cuántos sufrimientos? ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos Baucis? ¿Cuántos pulmones? ¿Cuántas casas quemadas son necesarias para que llegue la modernidad y con ella llegue la revolución? Y Marx dice, no, de ninguna manera, si quieren hacer la revolución ahorita hagan. ¿Y con qué van a construir el socialismo? Pues a ver si con la comunidad agraria, no estoy seguro, pero algo habrá. Es decir, no tiene la respuesta, pero sí la respuesta al dilema ético es no hay sufrimiento alguno en nombre de la modernidad que sea aceptable. Pues finalmente un hombre que está mucho más por la voluntad libertaria, en el sentido mismo del fatalismo histórico. Si los rusos quieren hacer la revolución, que la hagan. Si los cubanos creen que pueden hacer la revolución, no, allá ellos que la hagan, ya veremos. Este es uno. El otro me lo encontré hace muy poquito, es un caso muy interesante. En 1720 y tantos o 30 y tantos, Lisboa desaparece prácticamente del mapa, ¿no? Un terremoto terrible y luego un incendio, una destrucción, un cataclismo de los enormes dimensiones para la época, ¿no? Y propio de la modernidad, es una ciudad que es destruida por un temblor, por un terremoto y luego un incendio. Y Kant, que era un hombre muy preocupado por la coyuntura, parece sus hijos estuvieron especulando todo el rato y hablando de puras abstracciones, pero el hombre estaba muy al tanto de todo y escribía acerca de todo. Escribe algunos artículos muy desafortunados acerca de Lisboa, porque él dice básicamente, bueno, sí es terrible, muchos muertos, destrucción de una ciudad bellísima, pero algo bueno tiene que salir de la destrucción, ¿no? Es decir, no todo puede ser malo, algo bueno va a salir. No hay mal que por quien no venga, digamos, básicamente, no esta terrible, estúpida idea que tenemos de que la letra consangrienta y todas esas cosas. Bueno, no hay mal que por bien no venga, dice Kant. Y Voltaire dice, hijo de tu chingada madre. Decenas de miles de muertos, aplastados, quemados ahí, tú dices, hombre, algo bueno saldrá de todo esto. Sí, naturalmente algo bueno saldrá, dice Voltaire. Sus herederos se van a forrar con las herencias. Y además los constructores, como los que están reconstruyendo los edificios de esta ciudad, se van a hacer ricos. Esto es lo que va a salir de la desgracia de Lisboa. Y de esto nadie puede alegrarse. Es decir, Voltaire estaba en contra de los daños colaterales. Y acá pues se le valió en ese momento y Voltaire se lo
restregó en la cara. Quiero decir que el dilema no es un dilema nuevo. Esta idea de que, en efecto, la letra con sangre entra, aquello que arde y duele, seguramente cura, hay que sufrir para merecer. Estamos en este valle de lágrimas para luego, finalmente, y después de muchos sacrificios, sufrimientos, llegar. O sea, esta idea maldita, que además es la de Hegel, que es, bueno, los daños colaterales son los que nos salvan finalmente, ¿no? Yo creo que es un dilema viejo. Y finalmente una reflexión que no está en el libro propiamente, ¿no? El norte despoja al sur. Los despojadores son del norte y los despojados son del sur. Despojados y destruidos su hábitat, destruyen su naturaleza corpórea, su espíritu y su entorno. Por envidia. Si hay una motivación subjetiva, si hay una motivación psicológica, no únicamente la mecánica de la acumulación de capital, aquí se insistió en que, bueno, en particular tú insististe en que la expansión del capitalismo no es simplemente un mecanismo de mercado, sino que hay decisiones, hay una ética implícita en ello. Si así fuera, lo que tenemos que admitir es que esta destrucción y este despojo del sur por el norte tiene algo de vida, tiene algo de deseo cumplido. Tiene finalmente el problema del vértigo de la verdad. No viene sobre nosotros porque les parecemos feos, desagradables, atrasados y primitivos, sino porque en el fondo nos desean mucho más de lo que se atreverían a decir. Nuestro modo de vida, nuestro modo de ser, nuestra manera de llegar tarde a los lugares, nuestra forma desordenada, y eso es lo que muy particularmente a Goethe, un hombre de Europa Central, un alemán, un hombre riguroso, un hombre que había sido pobre, que tuvo que trabajar mucho para hacerse de una figura, para ser reconocido, y finalmente algún día dice, voy a ir al sur, ¿no? Al sur, quiero ir al sur, pero no va a la Patagonia, va a Italia, ¿no? Que había mucho sur para él, y se pasa, ¿no? La gente espiritual, las señoras desfajadas, un chavo grita porque ve una ciudad, pero ¿por qué gritas? Es que es mi ciudad y es hermosa. Por eso gritas, ¿sí? Por eso grita. Y dice Goethe, y lloré. O sea, él podía pegar un grito porque su ciudad era hermosa. Yo no puedo, yo me controlo, yo soy frío, yo soy desapasionado. Yo creo que este es un poco el problema psicológico, si es que hay una psicología de la acumulación de capital. La vida destruye aquello que ama, aquello que ambiciona, aquello que desea, aquello que no puede tener, aquello que no se puede apropiar. No es, pues, que los odien, es que en el fondo quisieran ser como nosotros. No resuelve los problemas, ¿no? Pero todos nos consuela. Y el problema es que este despojo, esta destrucción del otro, esta acumulación originaria permanente, produce más insatisfacción. ¿Sí está claro? Si quieren hablar de algo que ahora está de moda, porque lamentablemente está de moda, no hemos hablado de otra desgracia terrible, que es la violencia contra las mujeres. Evidentemente es una violencia contra las mujeres que tiene que ver con frustración, que tiene que ver con impotencia, que tiene que ver con deseo insatisfecho, y evidentemente reproduce la frustración, reproduce la impotencia y reproduce el deseo insatisfecho en aquel que violenta a las mujeres. Y está claro que las mujeres son las víctimas en esto, pero el victimario es finalmente el carente, finalmente el está destruido internamente. No sé si me puedo explicar. Entonces, creo que es una manera también de entrar en la lógica de lo que está planteando Goethe, que como se dijo ya aquí, él era un hombre que leía las revistas de actualidades, o sea, le apasionaba la tecnología, estaba realmente, dice el libro comentando algo que no invento, porque él se lo comentó a Ackermann, que es un hombre que levantó el testimonio de los últimos años de Goethe, y le decía, híjole, van a hacer un canal, van a unir los dos océanos. Los gringos no van a dejar que no se haga, eso tiene que hacer, ellos para ellos es vital, tienen que unir la costa atlántica con la costa del Pacífico, decía Goethe, estamos hablando de hace un siglo y medio, y va a leerlo, y va a ser un embole impresionante, dos océanos reunidos por un canal, y el de Suez también. Por un lado estaba diciendo eso, estaba pensando eso, quisiera vivir más años, ya era viejo, quisiera vivir más años para verlo, ¿no? Y por otro lado estaba escribiendo la destrucción de Bauxis,
Filemón por alguien que más o menos lo que estaba haciendo era el canal de Suez o el canal de Panamá, y le estorbaban estos dos griegos. Esta es la contradicción. Y yo creo que esto lo hace nuestro contemporáneo. Y como más o menos de eso hablamos, pues todos los que aquí hablaron, se los agradezco mucho. Si hubiera hablado de otra cosa, pues me hubiera sentido un poquito frustrado. Y luego reconocer algo que dijo Héctor hace unos meses, el año pasado, cuando hablamos de presentar este libro. Y dijo, este libro tiene muchas virtudes, una de ellas es que es corto. Creo que tiene esa ventaja, es un libro bastante corto para los que yo acostumbro a escribir, de modo tal que se les facilitará un poquito más leerlo el día en que puedan conseguirlo, porque ahora está guardando silencio en las bodegas de la Aguada Xochimilco, pero si van ustedes y tocan a la puerta se los van a vender. Muchas gracias.